Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil TaberGo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Que el Señor le bendiga. Bienvenido sea usted a este culto de Amaneciendo con Dios, un culto bastante refrescante. Se nos fue el mes y ahora vamos al siguiente mes de octubre. Ya estamos casi terminando el año y no nos dimos ni cuenta. Pero gracias al Señor, usted está ahí siempre pendiente de la palabra del Señor y siempre buscando adorarle. Vamos a iniciar este culto cantando esa hermosa alabanza. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Hace nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedirle que Él pueda bendecir este culto. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque una vez más nos das el privilegio de honrarte y de sentir tu presencia a través de las alabanzas y a través de la predicación que se llevarán este día en este culto. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que los hermanos que nos están escuchando por radio, los hermanos que nos ven por la televisión o aquellos que nos sintonizan a través de su teléfono celular o su computadora puedan sentir tu presencia en cada una de las cosas que estamos haciendo aquí. Hemos tratado de preparar nuestro corazón para que juntos te adoremos. Gracias, Señor, te damos por lo que haces en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir que busque en su Biblia el proverbio del día, proverbio capítulo número 30. Proverbios capítulo número 30. Voy a darle tiempo para que usted pueda ir y buscar su Biblia si no la tenía a la mano. Vaya y búsquela. Es necesario que usted la lea, no solamente para que usted corrobore si lo que estoy diciendo, lo que se está leyendo es verdad, sino que es necesario para que esta lectura usted lea, oiga a la vez y pronuncie y repita. Esto generará que la palabra del Señor pues pueda quedar más memorizada. El proverbio capítulo número 30 dice de la siguiente manera: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño?
¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, y que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no sea limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la 4ª nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la 4ª. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por 3 cosas se alborota la tierra y la 4ª ella no puede sufrir. Por el necio cuando reina, por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en las piedras. Las langostas que no tienen rey y salen por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacio del rey. 3 cosas hay de hermoso andar, y la 4ª pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey, a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente, el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Palabra del Señor. ¿Se ha preguntado usted en alguna ocasión qué sería de nosotros si Dios no estuviera con nosotros? Tal vez en estos momentos usted, al igual que muchos de nosotros, está pasando por una circunstancia o una situación difícil. Por una enfermedad, por una deuda, por una discusión, por un problema en su trabajo. Hay algo que le están pidiendo y no lo ha logrado hacer. Usted está muy preocupado por ello. O un tema legal, tal vez. Se ha preguntado que si esta circunstancia es difícil, así, ¿cómo sería si el Señor no estuviera con nosotros? ¿Qué sería si Dios hubiese decidido, por los errores que nosotros tenemos, pues no acompañarnos? ¿Qué sería del hombre si Jesucristo no hubiese dado la promesa de que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Qué sería de nosotros? Seguramente no estaríamos de pie aún.
Seguramente muchos de nosotros habríamos sucumbido ante el dolor y las enfermedades nos hubieran comido y hubiéramos incluso muerto, no de una enfermedad, sino que de la preocupación de la enfermedad. Si Jesucristo no nos acompañara, no sería lo mismo, no estaríamos igual. Así que este día vamos a agradecerle al Señor que aún en la situación en la que estamos, Él permanece a nuestro lado, y a pedirle que jamás nos abandone, que siempre guíe y Él sea la luz de nuestros ojos, que siempre nos los abra cuando nosotros necesitemos saber que tenemos a Él delante. Ahí donde está, vamos a orarle a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos reconocer que tú nos acompañas, que tú estás con nosotros, estás a nuestro lado. Es cuando pensamos que no estás a nuestro lado, cuando pensamos esto es cuando cometemos errores, nos dejamos guiar por nuestros impulsos, tomamos decisiones ilógicas, porque se nos olvida que hay una promesa y que mucho más fuerte que nuestros sentimientos y nuestras emociones son tus promesas. Y si hay algo que tú prometiste, y prometiste al mundo, no solo a un grupo de personas, no solo a un pueblo, prometiste a las personas que creen en ti. Tú dijiste, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso tiene valor. Es una promesa tuya que está escrita. Ese es un acta que tú dejaste prometiendo que estás a nuestro lado. No sabríamos cómo actuar, no sabríamos qué hacer, nos desesperaríamos si pensáramos, si se nos ocurriera que tú decidiste este día no acompañarnos, no sabríamos qué hacer. Señor, te adoramos y agradecemos tu misericordia, porque estás con nosotros, porque nos acompañas. Agradecemos, Señor, que a pesar de ser un Dios que podría desaparecer a todo el mundo que no quiere obedecerle o que se equivoca, decidiste no hacerlo así, decidiste amarnos y acompañarnos. Por eso, Señor, queremos cantarte esta alabanza. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, no seríamos nada sin tu palabra, no seríamos nada sin tu amor, sin tu sacrificio. No seríamos nada sin la compañía de tu Santo Espíritu. No seríamos nada, Señor, sin una iglesia en la cual se nos enseñe cómo buscarte, en la cual se nos explique la palabra del Señor. Te pido, Padre, por el corazón de cada uno de mis hermanos, por aquellos decaídos, por aquellos que no soportan más, por aquellos que creen que se acabó el mundo. En el nombre de Jesucristo, llena de esperanza su vida. Y te quiero pedir, Señor Jesús, porque seas tú quien este día hable en este púlpito, porque los corazones alrededor del mundo que nos escuchan, que van a escuchar la palabra, encuentren en ella
las respuestas, sus preguntas, que aprendan, que se vayan alimentados. La mesa será servida, la comida estará puesta. Espero, Señor, que cada uno de los que se haya acercado a escuchar pueda llevar para su casa o para lo que va a ser más adelante el alimento espiritual y vaya lleno. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con nosotros la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar en este culto de Amaneciendo con Dios a esta hora de la mañana. Pues le damos la bienvenida a este estudio que se está poniendo en lo personal demasiado buenísimo, hermano. Voy a pedirle que abra la primera carta a Corintios en el capítulo 2 y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor del versículo 6 hasta finalizar el capítulo. Busque papel y lápiz porque hoy vamos a ir casi que versículo por versículo, viendo algunos aspectos muy importantes de este segundo capítulo de la primera carta a los Corintios. Ahí téngalo abierta, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 en adelante. Ya vamos a entrar en materia y mientras vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta hermosa mañana que nos regalas para poder estudiar de tu palabra. Te pedimos de todo corazón, Señor, que tu Espíritu Santo pueda darnos esa iluminación para poder comprender tu palabra, para también ser hacedores y no solamente oidores. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis estimados hermanos, como les decía, se está poniendo buenísimo este estudio a manera personal. Hay muchísimo contenido, muchísimo que aprender acerca de el libro, perdón, la carta a los Corintios. El título de la meditación de esta mañana es ¿quién tiene la mente de Cristo? ¿O quiénes son los que tienen la mente de Cristo? Usted ha escuchado algunas, a veces uno está hablando y a veces uno le recomienda, o quizás usted ha recomendado, es que tú tienes la mente de Cristo, por eso los exámenes tú los vas a pasar. Tú sos cristiano y como cristiano tenés la mente de Cristo, así que sos una persona muy sabia. Pero hoy vamos a aprender que eso que nosotros hemos recomendado por muchos años no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Sí, nosotros lo hemos dicho porque yo bien recuerdo cuando yo estaba estudiando que a mí los maestros decían, estudien si ustedes tienen la mente de Cristo. Pues hoy vamos a comprender que tener la mente de Cristo es otra cosa. ¿Sí? Bueno, en los versículos del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5, hay dos cosas muy importantes que el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Corintios, y una de ellas les habla acerca de la sabiduría de los hombres o la sabiduría humana. Y lo segundo que menciona el apóstol Pablo es acerca del poder de Dios. Eso está en el versículo 5. En pocas palabras, o en un resumen del versículo 1 al 5, Pablo lo que les está diciendo, señores, yo a ustedes no les he hablado con conocimiento humano, con un conocimiento terrenal, que en el caso de Pablo tenía toda la autoridad y todo el conocimiento por los años que había estudiado, de poder hablarles de ese conocimiento, de poder hablarles de la ley. Él tenía toda la autoridad por todos esos años de estudio. Sí, porque en un punto cuando vimos la biografía del apóstol Pablo, vimos que él era un fariseo. Él conocía los 613 mandamientos de punta a punta. Y no solo los conocía, sino que los ejercía. Y no solo los conocía y los ponía los ejercía, sino que hacía que la gente los cumpliera, porque él era un fariseo. Él mismo en sus palabras allá en la carta a los Filipenses lo menciona. Entonces le dice a ustedes, Corintios, no vine hablando con ese conocimiento humano, ese conocimiento terrenal, que de alguna manera es bueno, sino que a ustedes directamente vine a hablarles de Jesucristo, su vida, su ministerio y de este crucificado. Ese era el mensaje del evangelio que llevaba el apóstol Pablo donde quiera, pero aquí está siendo específico
que a ellos no les llegó con ese conocimiento que tanto tenía el apóstol Pablo, sino que les llegó hablando de Jesucristo, que era lo único importante de predicar en ese momento y ahora también. Entonces, hasta el versículo 5, Pablo es muy evidente que habla de esa sabiduría que no es humana, sino que él la menciona en esos versículos como el poder de Dios. Y en estos versículos que vamos a ver de ahora en adelante, ya lo menciona como la sabiduría de Dios. Y desde el versículo 6 hasta el versículo 16 se nos menciona acerca de esta sabiduría verdadera, esta sabiduría que es de Dios, esa sabiduría que proviene de Dios. Y miren cómo inicia el versículo 6, porque les dije, está hablando acerca de que, explicándoles a la iglesia de Corintios, que no vino con sabiduría humana, sino que con sabiduría de Dios. Sin embargo, inicia el versículo 6. Sin embargo, miren lo que dice el versículo: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esa madurez, en algunas versiones, le digo porque yo estuve leyendo otras versiones, tal vez usted tiene una Biblia muy diferente y le va a aparecer la palabra perfección. Es decir, en lugar de decir madurez, dice que los que han alcanzado esa perfección. Tiene un poquito de lógica, y de que los que han alcanzado ese conocimiento, los que han llegado a ese conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Bueno, el conocimiento del que estaba mencionando anteriormente el apóstol Pablo, de Jesucristo, su vida, su ministerio y a este crucificado. Esa sabiduría, ese conocimiento, los creyentes, cuando ya obtienen ese conocimiento, obtienen esa madurez, obtienen esa perfección. Somos los que comprendemos, los que hemos comprendido esa sabiduría que habla el apóstol Pablo, somos los que hemos llegado a ese grado de madurez. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y sabiduría no de este siglo. No es de este siglo, dice el apóstol Pablo en la segunda, a mediados del versículo 6, porque esta sabiduría que ustedes ahora tienen, iglesia de Corintios, y nosotros ahora los creyentes, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, esa sabiduría, dice el apóstol Pablo, no es de este siglo, porque ese conocimiento, ese poder proviene de Dios mismo. No es un conocimiento terrenal, no es un conocimiento humano. Por eso se dice que no es un conocimiento, no es una sabiduría esa sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes, sigue diciendo al final, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y el apóstol Pablo menciona ni de los príncipes, ni de los gobernantes, ni de los sabios de este siglo, haciendo mención obviamente a las personas sabias, a los gobernantes que en ese momento estaban. Y de una manera general, recuerde que la Biblia es contemporánea, ¿verdad? Así, en este momento el apóstol Pablo está mencionando a los gobernantes de este siglo, pero como la Biblia la podemos aplicar también en la actualidad, es fácilmente aplicable que también esa sabiduría que no es humana, es de Dios, no proviene de todas las personas sabias, no proviene de los gobernantes, no proviene de los filósofos aún de este siglo. Mire el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí yo quiero hacer 3 preguntas. Usted me diría a mí esas 3 preguntas. Y la primera es, como lo dice el versículo, ¿de qué misterio se está hablando? Y lo segundo, por eso yo mencionaba la coma. Después dice, ¿de qué sabiduría oculta estamos hablando? Y la tercera pregunta que usted podría hacerme a mí es, ¿qué se predestinó? O como la palabra griega en el original dice que se predeterminó. La respuesta la vamos a encontrar en el siguiente versículo, en el versículo 8. Mire, y se los voy a leer antes de entrar un poquito en específico en el versículo. Dijimos las respuestas a qué sabiduría de Dios, qué sabiduría, qué misterio, qué sabiduría oculta y qué fue lo que se predestinó. La respuesta dijimos que está en el versículo 8. ¿Qué dice? Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿De quién se está hablando en el versículo 7 cuando se nos habla de ese misterio? Cuando se nos habla de esa sabiduría oculta, cuando se nos habla de esa predestinación de nuestro Señor Jesucristo, y muy puntual lo dice el apóstol, crucificando al Señor. O sea que habla de, y cuando se menciona eso misterio, esa sabiduría oculta, eso que se predestinó desde antes, habla del plan de Dios para la humanidad, que Él desde los inicios de la humanidad, desde los inicios de la fundación del mundo, Él tuvo ese plan, pensó ese plan y efectuar ese plan de salvación y de redención del hombre. Ese es el misterio de lo que se está hablando, porque fuera del conocimiento de Dios era un misterio para la humanidad. Dentro de la sabiduría de Dios, ya Dios nos lo reveló, como lo leíamos en versículos anteriores, y nos lo va a confirmar en unos versículos más adelante. Porque para la gente, para los sabios, filósofos, eso fue un misterio. Para la gente, los gobernantes, los filósofos, los príncipes de ese siglo, menciona el apóstol Pablo muy puntualmente en el versículo 8, para ellos fue un misterio, era una sabiduría oculta, pero fue algo que desde antes de la fundación se predeterminó. Se predestinó, lo dice el versículo literalmente. Aquí no estamos hablando de esa teología de la predestinación, que muy adelante la vamos a tocar, mis estimados hermanos, que toca la salvación. Pero ese no es el tema de este versículo. Cuando cuando el apóstol Pablo toca la palabra predestinación aquí, la aplica para ese plan que desde antes que nosotros naciéramos, que desde antes que nosotros existiéramos, que desde mucho antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había planeado y planeó ese plan de salvación, ese plan de redención para con el hombre. Y lo podemos ver desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, cosas que aún no han sucedido. Todo habla de ese plan de redención del hombre. Cuando le ponemos un poquito de sabiduría, cuando escudriñamos la escritura, vamos a comprender que en cada uno de los libros se habla de ese plan de redención, que sí, se predestinó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del hombre. Como le decía, los príncipes que se mencionan ahí también, el apóstol Pablo menciona, porque dice, porque si hubiesen conocido, o sea, los gobernantes, usted conoce los nombres, quiénes fueron los que juzgaron aquí, en frente de quienes estuvo Jesús para ser juzgado, y si ellos hubiesen tenido esa sabiduría de Dios, que para ellos era un misterio, estaba oculta, si ellos hubiesen tenido esa sabiduría, no lo hubieran crucificado. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 9. Mire, aquí bien importante, y aquí este es un vivo ejemplo de una costumbre que tenían los judíos, que era de mencionar textos del Antiguo Testamento. Y aquí el apóstol Pablo menciona, mire lo que dice, bonito lo que dice en el versículo 9. Antes bien, como está escrito, ellos señores tenían esa costumbre. Cuando ellos estaban hablando, cuando ellos estaban predicando, estaban dando una exhortación, en muchas ocasiones ellos mencionan pasajes. Y aquí se menciona el libro de Isaías, específicamente en el capítulo 64, versículo 4. Y Pablo lo menciona de una siguiente manera. Antes bien, como está escrito, podríamos agregarle como está escrito allá en el Isaías, capítulo 64, versículo 4, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las cosas que Dios, mire, ponga atención, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Quiere decir que el misterio que es el plan de Dios, quiere decir que la sabiduría que es oculta, que es el plan de Dios, quiere decir que lo que Dios predestinó, que también es el plan de Dios, va a ser revelada o va a ser para los que aman a Dios. Lo que, como termina el versículo 9, todo lo que hemos leído anteriormente, toda esa sabiduría, esa madurez que usted va a tener por el conocimiento de la palabra de Dios, por el conocimiento de que Jesucristo vino,
tuvo su ministerio y murió y resucitó, todo ese conocimiento va a ser dado o lo van a obtener todas las personas que lo amen. Y en el versículo 10 nos confirma lo que hemos estado hablando, porque dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nótese que en la Escritura la palabra Espíritu se está mencionando, se está escribiendo con mayúscula. Quiere decir que se nos está hablando del Espíritu Santo. Ok, quien va a revelarnos esa sabiduría oculta, ese misterio, esa sabiduría de parte de Dios, el versículo 10 nos dice que es el Espíritu Santo. Entonces, queda entendido que las personas que tienen al Espíritu Santo son aquellas que tienen esa sabiduría de Dios, no una sabiduría humana, esa revelación de Dios y ese plan de Dios de la humanidad para salvarla. Entonces, todo aquel que no ha aceptado, porque el que acepta a Jesucristo como su Salvador recibe al Espíritu Santo. ¿Sí? Aquella persona que no lo ha aceptado, obviamente no tiene el Espíritu Santo y se vuelve como esos gobernantes que se mencionaron en los versículos anteriores. Y todo esto para ellos es un misterio, y más adelante incluso lo menciona que es locura. Entonces, el Espíritu Santo, y quien le dio parte para que iniciara el ministerio del Espíritu Santo, fue nuestro Señor Jesucristo, cuando cumplió su finalidad aquí en la tierra. Jesucristo termina su ministerio aquí en la tierra. Sin embargo, empieza el ministerio del Espíritu Santo, y aquí se nos menciona que para todos, para todo el mundo, no solo usted es iglesia de Corintios, y usted, iglesia que me está escuchando del culto Amaneciendo con Dios, usted, si ya recibió a Cristo como su Salvador, usted tiene esa sabiduría que es de parte de Dios. Faltaría ejercerla, practicarla, leer la palabra de Dios para tener mucha más amplitud. Y nos dice en el versículo 10 que es el Espíritu Santo quien se encarga de revelarnos. Por eso es que el ministerio o el actuar del Espíritu Santo en nuestra vida no es como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía momentáneamente sobre la persona. Le voy a poner un ejemplo. Sansón, la fuerza de Sansón no provenía por el cabello largo. Hasta creo que hay un capítulo del Chavo del 8 de cuando se ponen la peluca con los pelos de Sansón y el chapulín se vuelve bien fuerte, todos se vuelven bien fuertes. Pero la fuerza de Sansón no provenía de su cabellera. Él tenía el pelo largo porque era un voto de me cuesta mencionar esa palabra, un voto porque él era nazareno. Era un voto que se tenía, por eso es que también Jesús se lo dejó largo. Ok. El Espíritu Santo se manifestaba en Sansón y ahí es donde tenía fuerza descomunal. No se nos dice que Sansón tenía un cuerpo grande, fornido, grandes brazos, grandes piernas y todo. No se nos da se nos dice que cuando el Espíritu de Dios llegaba con Sansón, él se volvía fuerte. Por eso es que no está la fuerza en el cabello, porque prueba de ello es que le quitan el cabello, lo capturan los filisteos. Dice que lo ponen a trabajar y le creció el cabello, pero no recuperó la fuerza. Allá en su muerte, él viene y le pide a Dios que por última vez lo utilice y desciende el Espíritu Santo. Pero ese era el actuar del Antiguo Testamento. Por eso es que incluso hasta el rey David le decía y le rogaba a Dios y le decía que no se aparte de mí tu espíritu. Porque llegaba en momentos que se necesitaba sabiduría, se necesitaba gobernarse, el Espíritu Santo se posaba sobre el que quería ocupar. Pero en el Nuevo Testamento, a partir de allá del libro de Hechos capítulo 2, cuando la iglesia estaba congregada en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes y de ahí en adelante el Espíritu Santo empieza a morar en todo creyente que le acepta y reconoce a Jesucristo como su Salvador personal. Ya no se va el Espíritu. Usted que ha recibido a Cristo tiene al Espíritu Santo en su corazón. Lo que usted debe hacer es no contristarlo, y contristarlo es cuando no lo tomamos en cuenta en las decisiones,
cuando tomamos nuestras propias decisiones y entonces no lo tomamos en cuenta a Él. Y Él, muy caballeroso, no se va de nuestro ser, porque la salvación no se pierde, pero simplemente Él se reserva el hecho de podernos ayudar, porque somos nosotros los que debemos de pedirle ayuda. Por eso es que, si usted se ha fijado en todas las oraciones cuando vamos a predicar, es que tu Espíritu Santo nos dé iluminación, porque el Espíritu Santo es el ser espiritual, esa es la persona, es la tercera persona de la Trinidad que está en nosotros y que va a efectuar ese ministerio. Y como lo dice en el versículo 10, Él es quien nos revela todo ese conocimiento que viene de Dios. Ese conocimiento que no es humano, sino que es espiritual. Sigue diciendo la palabra. Bueno, mire lo que también dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu de los hombres? Es decir, vuelve a casi que mencionar casi lo que decía: señores, a ustedes no viene con conocimiento humano, que el conocimiento humano es bueno, pero no es la base para un cristiano, no es primordial para un cristiano. Es importante, sí, pero no vamos a poner ese conocimiento humano por sobre el conocimiento que es por medio de la palabra de Dios. Porque aquí muchas veces vamos a encontrar situaciones en que en la lógica humana o en el conocimiento humano no va a tener razón de ser, no va a tener lógica. Pero a la luz de la palabra de Dios y con ayuda del Espíritu Santo, que es quien nos revela, van a tener una lógica en la mente de Dios que en la mente que tenemos nosotros. Pero ya vamos a dar respuesta a eso de la mente de Cristo. Sigue diciendo el versículo 11. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué mejor persona? ¿Qué mejor que el Espíritu Santo para revelarnos quién es Dios y para comprender su sabiduría a través de su palabra? Versículo 10 y el versículo 11 se nos indican de una manera, mire, muy bonita, que debemos de darle la oportunidad al Espíritu Santo, que Él sea quien nos revele, quien sea Él nos dé todo ese conocimiento que nosotros necesitamos. Del versículo 12 al versículo 13 sigue comparando la sabiduría humana. Bueno, mire lo que dice el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿sí?, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahí ya le está hablando, señores, corintios, ustedes que son creyentes, iglesia de Amaneciendo con Dios, hermanos, ustedes no han recibido el espíritu del mundo, han recibido al espíritu que proviene de Dios, al Espíritu Santo. Ese es el que mora en ustedes. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, nuevamente confirmando lo que dice del versículo 1 al versículo 5, sino que las que enseña el Espíritu. Nuevamente el Espíritu está escrito con E mayúscula, acomodándolo al espíritu, lo espiritual a lo espiritual. ¿No se ha topado a usted en situaciones en su vida donde lo que Dios le ha dicho que hacer para su familia, para sus amigos, es una completa locura? Yo sé que sí, porque la solución humana es, bueno, tenés que operarte. Y yo no, con este ejemplo que voy a dar, no estoy diciendo que usted sea irresponsable de no ir a pasar consulta, de no ir a, pero hay momentos en la vida en que Dios le revela por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, ciertas cosas a uno. Yo le he dado mi ejemplo cuando yo tenía una actividad aquí que hacer en la iglesia y yo había pedido previamente permiso, pero un día antes me dijeron no te podemos dar permiso. Y yo ese evento yo lo iba a dirigir y yo había planeado todo y las personas encargadas me dijeron ni se te ocurra faltar. Y yo tomé la decisión de renunciar, pero esa decisión fue mía, hermanos. O como yo se lo he dicho, eso no le estoy recomendando que usted lo haga. El pastor Lino dijo que yo puedo renunciar a mi trabajo por causa de Dios. No estoy diciendo eso. Sería irresponsable de mi parte recomendarle. Ese fue un trato entre Dios y su servidor. Pero cuando yo expresé mi decisión a
a los jefes que yo tenía, cuando yo expresé mi decisión a mi familia, cuando yo expresé esa mi decisión a mis amigos, ellos no lo entendieron. Ellos entendieron, ¿y cómo vas a renunciar? Es lo que te sustenta, con lo que te pagas los pasajes, con lo que te pagas, lo que te compras ropa, ese es el dinero, vas a renunciar a eso. Claro, el conocimiento humano, eso es lo que piensa. Pero como dice el versículo 13, dice, lo espiritual a lo espiritual, espiritualmente yo lo comprendía de otra manera. Vuelvo y repito, ese era el caso mío, hermano. No es que usted lo vaya a hacer y le recomiendo hágalo, no. Sería irresponsable. Ese fue un trato de ese momento Dios conmigo, que los que pensaban humanamente no lo comprendían, pero los que tienen al Espíritu, mire, entiende las cosas que son del Espíritu. En el versículo 14 y en el versículo 15 habla de que las cosas espirituales son una cosa y las humanas son otra cosa. Mire lo que dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El ejemplo que yo le acabo de dar. Humanamente me reclamaron por la decisión que yo había tomado, pero lo espiritual, como yo lo había tomado, ahí es donde cambia la situación. Y aquí se nos está diciendo que el hombre natural, la carne humana, el conocimiento humano, no comprende las cosas que son del Espíritu. Sigue diciendo la palabra de Dios, porque para él, mire, son locura. El que usted venga a la casa de Dios un domingo y que se tome el tiempo de ingresar y que de poner todos sus datos y que le den el ticket virtual para poder venir a los cultos del día domingo, para la gente que no tiene el conocimiento de Dios, para ellos es una locura. Usted está loco pasar todo un día domingo aquí cuando normalmente lo pasábamos, que ya pronto, hermano. Para ellos era una locura. Para ellos es una locura que usted venga y desde las 5 de la mañana usted empiece a leer la Biblia, que usted esté pendiente a las 6 de la mañana en su casa de este culto. Para esa gente que no tiene ese conocimiento de Dios, es una locura. Y sigue diciendo, y no las pueden entender. Aparte que es una locura, no lo van a entender, hermanos. Discutir con esa gente que no tiene conocimiento de Dios, que no ha llegado a Dios, que no es hijo de Dios, muchas veces, hermano, es algo innecesario hacerlo. Porque aquí dice que no lo van a entender, no lo van a comprender. Por más que usted les dé explicación, no lo van a entender. Ellos lo van a entender cuando usted les hable de Dios y ellos se conviertan a Jesucristo y lo acepte como su Salvador. Porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, les está diciendo, ellos no van a entender lo que tú les estés explicando. Ellos no lo van a entender porque son necesarias discernirlas por medio del Espíritu Santo. Versículo 15. En cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgador de nadie. Y termina el versículo 16 diciendo de la siguiente manera, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, el capítulo 2 termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes nosotros? Los creyentes. Los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Esas personas, nosotros somos los que tenemos la mente de Cristo. Quiere decir, en conclusión, que los que son espirituales, los que tienen la sabiduría de Dios, los que aman a Dios, los que comprenden esa revelación de Dios que fue predestinada, que fue planeada desde antes de la fundación del mundo y de la creación del hombre, esas personas que tienen todo eso, somos las que tenemos la mente de Cristo. Ahora entiende que empleamos mal esa palabra. Nosotros tenemos la mente de Cristo, por eso usted es sabio, por eso usted puede hacer eso. Usted, no, hermano, habla de que los que tenemos ese conocimiento, esa sabiduría de Dios, que fue revelada por medio del Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón,
y que ahora entendemos ese misterio, eso que se predestinó, ese plan de salvación, esas personas somos las que tenemos la mente de Cristo. Mi querido amigo, porque aquí le está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia creyente que ya tenía esta sabiduría. Si usted en este preciso momento, en una oración que vamos a hacer en unos momentos, usted acepta a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, todo de lo que habla este capítulo 2 de la carta a los Corintios, de esa sabiduría oculta, de ese conocimiento que para usted ahora es algo oculto, usted por medio del Espíritu Santo, usted va a obtener ese conocimiento espiritual y va a empezar a ver las cosas de una manera muy distinta. Y ahí usted va a obtener la mente de Cristo por tener ese conocimiento. Y a nosotros los creyentes sintámonos orgullosos de que ahora nosotros tenemos ese conocimiento que en un tiempo para nosotros, hermanos, era oculto, no conocíamos, no entendíamos. Lo mirábamos en las películas que Jesús, en Semana Santa ponían la crucifixión, la pasión de Cristo. Pero ahora usted entiende específicamente por qué vino, por quién vino, para qué vino. Y no solo vino y murió, también resucitó. Y eso fue planeado desde mucho tiempo atrás. Ese conocimiento ahora es suyo. Sintámonos orgullosos de tener esa mente de Cristo. Ahí donde usted está, le voy a invitar que cierre sus ojitos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido esta mañana, de que al tener esa sabiduría, ese conocimiento que viene de ti y que no viene del ser humano, en ese momento tenemos la mente de Cristo. Ahora queremos pedirte de todo corazón, porque hablamos del Espíritu Santo. Hablamos de que Él es quien nos revela a cada momento esa sabiduría, ese conocimiento que viene de ti y no viene de otra parte, que lo podamos tomar en cuenta, que le podamos hablar con Él constantemente, pedirle ayuda, preguntarle de las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos ahora a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias porque con sus diezmos y con sus ofrendas, la radio y la televisión, la página web, las redes sociales siguen funcionando. Gracias a sus diezmos y gracias a sus ofrendas, los ministerios de ayuda social siguen funcionando. Seguimos llevando esa palabra, ese alimento, esos víveres donde se necesitan. Gracias a sus diezmos y sus ofrendas, los niños del albergue también están y siguen con su alimento, su educación, su ropa, su techo, ahí siguen. Gracias a usted también. El Ministerio Retorno alberga esa cantidad de jóvenes que han decidido en su corazón ya no tomar, ya no ingerir esa droga que tanto les hace daño. Y ahí están, con esa terapia ocupacional que es muy difícil en muchas ocasiones, pero tan necesaria. Así es que hoy usted puede ser partícipe de los diezmos y de las ofrendas, tomando en su corazón ese deseo, y no lo haga por compromiso, hágalo, hermano, mi estimado hermano, porque Dios en agradecimiento le ha dado ese salario, esa bendición. Así es que vamos a cantar nuestra alabanza, que dice de la siguiente manera: lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y pres te damos, oh buen Dios. Amén. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido hasta este momento. Gracias porque hasta este momento has provisto de lo necesario, Dios. Quizás no ha sido lo mucho, Dios, pero has servido, Señor, para llevar eso que se necesita a nuestros hogares, para pagar esos compromisos, pagar esas deudas. Gracias. Sigue proveyéndonos, Señor. Mira la intención con la cual nosotros te ofrendamos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte.
Cada programa de televisión, radio como redes sociales funciona 24 horas del día sin publicidad alguna, junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno, nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Contamos con ministerio de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, Bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El Ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud. Consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica. Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones. Ayúdanos a ayudar. Visita nuestra iglesia. Puedes llamarnos al 503-2236-1029 o escribirnos a donaciones@tabernaculo.net. Puedes también buscarnos en www.tabernaculo.net. Al ingresar en la página, puedes buscar cómo ofrendar y donar. Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que está siendo bien administrado. Muchas gracias. Hay mucho camino por recorrer, pero juntos lo lograremos. Dios bendiga y multiplique todo lo sembrado. Este es tu ministerio, Tabernáculo Bíblico Bautista Central. Hermanos, yo quiero siempre recordarles que en el culto de Amaneciendo con Dios tenemos la dinámica de mandar los bosquejos para que usted en su estudio personal, usted pueda ampliar su conocimiento bíblico, y usted puede escribir al WhatsApp de Radio Bautista, que es el 7819-1828. Usted escriba que quiere recibir los bosquejos y ellos van a pasarme sus contactos y yo les voy a explicar cómo es la dinámica para participar de recibir estos bosquejos. Para nosotros es importante que usted pueda tomarse el tiempo en el día, en la noche, de poder tomar esos bosquejos y poder hacer sus propias anotaciones. Pida esa iluminación al Espíritu Santo y mire, allá afuera no le van a dar garabato, porque usted va a haber estudiado la palabra del Señor, a haber hecho sus propios apuntes para que, mire, muy ampliamente usted pueda tener ese conocimiento, como lo que aprendimos el día de ahora. Hoy aprendimos que andar diciendo, hermano, usted tiene la mente de Cristo, como la decimos, estamos totalmente equivocados. Entonces, cuando usted escuche que alguien dice, tenés que estudiar porque vos tenés la mente de Cristo, usted ya va a saber por medio del estudio del día de ahora que lo que está diciendo está totalmente desenfocado, porque lo que trata de decir la mente de Cristo, hoy lo hemos aprendido. Mi querido amigo, si usted está pendiente de esta transmisión y ha estado pendiente desde el principio a fin y no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, querido amigo, hoy es el tiempo. Hoy es el momento en el cual usted puede recibir a Cristo como su Salvador personal y obtener ese conocimiento de Dios, ese conocimiento que el Espíritu Santo se lo va a revelar para poder comprender su palabra de la mejor manera, para poder comprender toda la vida de una otra manera, de una mejor manera. Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, yo le voy a invitar a que pueda hacer esta oración y repetir después de mí. La oración dice de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, mi querido amigo, bienvenido a la familia de Dios. Ahora el Espíritu Santo ha empezado a morar en su corazón y ha recibido ahora todo este conocimiento y posee la mente de Cristo. Le recomiendo 3 cosas. Consiga un ejemplar de la palabra del Señor, o si usted no puede, pues descargue una aplicación de la Biblia que son completamente gratis. Número 2,
Practique la oración, que la oración es hablar con Dios. Y número 3, siga pendiente de su iglesia, de cada uno de los cultos. Vamos a despedirnos cantando nuestra alabanza. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón, mi corazón. Gracias, Señor, por este culto. Gracias por las alabanzas. Gracias por la oración. Gracias por la lectura, Señor, del proverbio. Y gracias por el estudio que se realizó el día de ahora. Pedimos sabiduría a tu Espíritu Santo para que podamos no solo ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ellas, practicantes de ellas. Bendice el resto del día, bendice a los hermanos que van a trabajar, los que van a realizar sus estudios virtuales, Señor, los hermanos que tengan tareas que hacer. Bendice todo este día, que sea productivo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerde, hoy noche de amigos. Bendiciones. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.